En este video quiero compartirte lo que me enseñó la serie True Detective gracias a su filosofía, una serie con mensajes bastante profundos e interesantes que fueron lo que me atrapó a lo largo de sus 8 capítulos. Yo te recomiendo que veas la temporada 1, que es la mejor de todas y de la que hablaré el día de hoy. Las otras temporadas no son tan buenas y el reparto es diferente. Puedes encontrarla en la plataforma Max. La serie básicamente trata de dos detectives de Luisiana que buscan resolver un caso de un asesino en serie en su pueblo en los años 80. A lo largo de la serie descubren más cosas en ese caso que no solo se reducen a solo un asesino, sino a una secta o un grupo de personas que hacen cosas horribles. Te aviso que habrá spoilers en este video. Esta temporada salió en televisión en el 2014 y fue protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson, para muchos el mejor personaje y que compitió con el papel de Bryan Cranston Walter White en los premios Emmys por el mejor personaje de una serie fue el de Rust. Digo esto porque quiero que dimensionen qué tan buena era la serie True Detective temporada 1, que con solo 8 episodios pudo competirle a Breaking Bad. En sí, esta serie me hizo cuestionarme muchas cosas tradicionales de la sociedad y me introdujo a lo que es el nihilismo y el pesimismo. Básicamente la filosofía de esta serie gira en estas dos ramas. En esta historia vemos la crueldad, la naturaleza, injusticias, engaños, las emociones y problemas de los humanos, cosa que en otras series no se ve mucho esto. Me gustó que aquí mostraron un lado más realista de la humanidad, de gente que no busca ser héroe, que vive en una vida de dolor, de los crímenes que puede llegar a hacer una persona a su propia especie, y en sí mostraron un lado que no a muchos les gusta ver de la vida. Ross Cole es el personaje más pesimista que he visto en una serie de televisión que yo recuerde, pero el personaje que más me ha hecho pensar, cuestionar algunas cosas de la vida gracias a sus diálogos y por su forma de pensar acerca de la vida y del ser humano. En un punto de la serie a Ross le mencionan que la vida es un círculo plano, concepto del que Friedrich Nietzsche habla, filósofo que mencionan en la serie, por cierto. Harás esto otra vez. El tiempo es un círculo plano. ¿Qué es eso, Nietzsche? Ya cierra la boca. Este concepto Ross lo entiende como que la vida es un sinfín de sufrimiento e injusticias, mostrando ese lado nihilista de él. En esta parte él me hizo pensar que tiene algo de sentido ese círculo plano. La mayor parte de nuestras vidas hemos sufrido por diferentes causas y a lo largo de los años eso seguirá pasando. Debido a este sinfín de dolor y de sufrir, algunas personas deciden alejarse de la sociedad, crear creencias o ideologías para protegerse, y algunas deciden no continuar viviendo porque no soportan todo ese dolor. Una vez escuché que un momento de felicidad duele un poco, es como un pellizco, pero un momento de dolor duele para toda la vida. Y es cierto, si recuerdas un momento feliz, ese sentimiento al recordarlo no será tan intenso como recordar algo traumático o alguna muerte o evento que te haya hecho llorar de tristeza. Aunque hayan pasado años de esa muerte de ese ser querido, lo seguirás sintiendo como si hubiera sido ayer. Esos dolores son parte de la vida, por algo dicen que las crisis o momentos más duros son los que nos marcan, siempre los tendremos. Ese es el círculo plano, ya que en la serie, Ross dice que los niños que rescataron, o más bien la niña que sobrevivió, siempre recordará lo que le sucedió y no podrá escapar de eso, estará en ese círculo. A este personaje se le murió su hija ya que fue atropellada cuando era muy pequeña y su matrimonio terminó por ese dolor, por lo que él vive una vida pesimista y nihilista. Ahora, ¿qué son estos dos conceptos y qué aprendí de ellos? Primero, el pesimismo filosófico es una visión del mundo que enfatiza el sufrimiento y el dolor y la inevitabilidad del mal en la vida humana. Los pesimistas creen que la existencia humana está marcada por el sufrimiento y que cualquier intento de alcanzar la felicidad es una instancia inútil. El nihilismo es una filosofía que sostiene que la vida carece de propósito, significado y valor intrínseco. Los nihilistas argumentan que no existen verdades absolutas, valores morales objetivos ni propósito cósmico.
En la serie, Ross y Marty los veo muy pesimistas y tiene sentido ya que resuelven casos bastante violentos y al ver ese lado de la humanidad de puro dolor y de la maldad humana, viven una vida gris. No creo que de mucha felicidad al ver toda esa crueldad y brutalidad del ser humano. Marty no es un ser tan negativo como Ross, ya que Ross hay que sumarle su nihilismo, por lo que él puede ser todavía más pesimista que su compañero. Marty creo yo que por ver mucho dolor y sufrimiento buscó placeres que en su familia no pudo encontrar y por eso engañó a su esposa. Su naturaleza lo hizo ser así, buscaba sacar esas emociones estando con mujeres más jóvenes que él. Sí era pesimista en algunas ocasiones, pero él creía que aún había que disfrutar la vida. En cambio, Ross, él no creía que debíamos disfrutar la vida. Es más, no recuerdo haberlo visto reír en toda la temporada. Él solo vivía. Él no creía que la vida tuviera un sentido. Él mismo dice que la conciencia humana es un error en la evolución. Somos criaturas que no deberíamos existir según la ley natural, que siempre buscamos deseos y nos creemos importantes cuando realmente no somos nadie. Y lo mejor que podemos hacer es extinguirnos y que él no puede terminar con su vida porque le falta esa constitución. Con este diálogo me hizo darme cuenta que él no cree en lo tradicional o lo que la mayoría de la gente cree. Ese diálogo fue lo que me hizo ver que era un nihilista. Él no cree que tengamos un propósito en la vida. Él no cree que tengamos ningún valor y que al buscarlo estamos siendo absurdos. Por un momento, Ross y Marty están hablando sobre la religión. Y Ross dice: Si lo único que hace decente a una persona es la expectativa de una recompensa divina, entonces, amigo, esa persona es un montón de mierda. Si yo tengo que creer que alguien está haciendo algo bueno solo para tener un lugar en el cielo, entonces esa persona es una basura. Porque solo por tener una recompensa para poder irte al cielo estás haciendo algo bueno, entonces no eres completamente bueno. Si haces algo solo por tu conveniencia, no creo que ese sea lo más benévolo. Esa frase, esa idea de Ross sobre la religión me hizo pensar. No quiere decir que tal vez la religión sea algo malo ni nada de eso, pero me hizo reflexionar más que nada sobre las acciones que uno puede hacer basándose en que puede ir al cielo si es una persona buena. Si juntas a alguien pesimista y a alguien que no cree que la vida tenga significado, es muy probable que esa persona no haga muchos amigos, ya que solo está viviendo su día a día. No importa si hay dolor o no, no busca más, no quiere nada más. Por eso Marty a veces no quiere estar con él, por eso le pide que se calle y que no hable de sus creencias en frente de otras personas. Pero algo curioso y que completa todo lo que aprendí de ellos fue que a pesar de ser así ellos dos, siguen trabajando en cerrar el caso y lograr algún tipo de justicia. Marty, por haber buscado el placer instantáneo, perdió a su familia, perdió el tener a sus hijas y a su esposa en su casa. Terminó solo sabiendo que su esposa ahora se había casado con otro hombre. Ross, años después de ser despedido, trabajó y vivió en el cuarto de un bar. Solo trabajaba y dormía, no hacía algo más. No tenía deseos, no buscaba placer. Ross Cole, al no buscar esto, fue un detective efectivo. Por eso era el mejor de ellos y Marty lo confirmaba. Al no distraerse y poner todo su enfoque en su trabajo, el ser frío, poner sus emociones de lado y ponerse a trabajar para dar resultados, lo hacían el mejor detective. Como él era serio y negativo y podía estar preparado para lo peor que pudiera pasar y los diálogos tan severos, crueles que podían hacer las personas que estaban en prisión o los criminales, él no tenía ningún problema en lidiar con ellos. En un momento de la serie capturan a una señora y ella está a punto de ir a la cárcel y él le dice que mejor se quite la vida porque no durará en ese lugar, que lo mejor es que haga eso. Aquí se muestra cómo él no cree nada más que la extinción de la humanidad y que si no puedes vivir con ello, mejor no existas. Algo que también me atrapó fue ver cómo la gente de la iglesia o los que aparentemente eran los buenos, como el sheriff o el reverendo empresario del pueblo, resultaron ser los peores de esta historia. Como dije, la serie muestra un lado diferente de la vida. Me enseñó que no toda persona es buena. Todos hemos cometido pecados y que no deberíamos creer completamente en alguien que muestra ser 100% bueno.
El sheriff se suponía que cuidaba a todos, y al final tenía un yate y vivía como millonario. Ocultó algunos casos o cosas importantes para el caso a los detectives, y el reverendo terminó siendo de la secta que lastimaba a la gente del pueblo. Definitivamente las apariencias engañan, pero a pesar de todo ese pesimismo y nihilismo, los detectives son los únicos que buscan la justicia en esta historia. A pesar de todos sus conflictos internos y mutuos, no dejaron ese caso a pesar de los casi 20 años que pasaron. Ross podría creer en un mundo sin sentido, pero al final tenía un propósito de vida que era terminar con ese caso y encontrar a los culpables. Creo que no puedes vivir sin un propósito de vida, por más que creas que no tienes uno. Tal vez el tuyo solo es vivir un día a la vez, ese es el propósito que tienes, pero tal vez hay alguien más que tenga un propósito más a largo plazo. Debe haber una razón por la que sigues viviendo, a pesar de ser pesimista o nihilista. Estos detectives sabían que no eran buenas personas, pero gracias a hacer actos que serían ilegales, pudieron avanzar en el caso. Hay un diálogo de Ross Cole con una chica que él dice que él es peligroso o más peligroso que los criminales, ya que es policía y puede hacer cosas terribles a las personas con impunidad. Ambos hicieron cosas terribles, pero como tenían un fin, un propósito de justicia, podían quedar impunes. Un claro ejemplo de cómo el fin justifica los medios. Para mí, lo más destacado de esta serie fue entender que estos dos detectives, a pesar de vivir de manera pesimista, buscaban terminar con la maldad. La última línea de esta temporada la dice Ross Cole. Antes había oscuridad y ahora hay luz. Eso quiere decir que la luz está ganando. Lo que yo entendí con esta línea es que hace alusión a que la maldad antes existía en el mundo, y al haber personas como ellos, que son la luz, esa maldad ya no está ganando para siempre. La luz, alguien está buscando poder abatir a esa maldad, ganarle a esa oscuridad. Ellos verdaderamente son detectives porque a pesar de todo su sufrimiento personal, decidieron ir por esa maldad, esa crueldad, esa oscuridad, que a pesar de ser un nihilista y creer que no hay un propósito en la vida, Ross Cole sí tenía un propósito y era terminar con ese caos por la deuda que tenían con los niños. Marty, a pesar de su soledad y distanciamiento de su familia, iba a cerrar ese caso porque es lo que un detective hace. Casi pierden la vida, pero lograron salir de ello. Eran las dos personas perfectas para este caso. Un hombre que no tiene miedo, no cree en nada y no se deja llevar por sus estados de ánimo, logró ganarles a las personas más crueles de su pueblo. A través de ese pesimismo, todo pudo llegar a su fin.